Hola a todos, de parte del equipo de Mocineti, esperemos se encuentren muy bien. Mis compañeros Irving, Diego, Alair y yo, Antonio, les presentaremos algunos diseños y simulaciones de amplificadores para la banda de 2.4 GHz. El objetivo de este video es presentar los diseños y simulaciones para armar circuitos amplificadores con transistores que se encuentran actualmente en el mercado. Estos diseños amplificadores van a proporcionar que las antenas tengan más alcance y velocidad de transmisión. Antes de hablar del diseño que escogimos para estas simulaciones, debemos recordar qué es un amplificador de potencia. Un amplificador de potencia es un dispositivo que recibe una señal que requiere ser amplificada, el cual está diseñado para aumentar la magnitud de potencia en una señal. Ahora bien, nosotros escogimos un amplificador clase C porque este trata de amplificar la señal de entrada a modo que a la salida se obtenga máximo rendimiento posible. Algunos de estos diseños cuentan con una eficiencia de hasta un 75 o 85%. También tenemos que su principal aplicación es en RF, donde la salida no requiere linealidad respecto a la entrada. El circuito base para los siguientes diseños se muestra a continuación, el cual está polarizado en la base y las ecuaciones que lo describen son las siguientes. RB, la resistencia de polarización, que depende de la diferencia de voltaje de alimentación y el voltaje de saturación entre la corriente de base. La corriente de base se calcula a partir del cociente IC entre la beta del transistor. Cabe mencionar que cada beta es diferente, por lo que la resistencia RB será diferente para cada transistor. Para el diseño 1 vamos a utilizar el transistor MRF9011 o su equivalente en el simulador, que es el MRF9011LT1, junto con su circuito de polarización. En este caso, y como se debe de hacer, se van a agregar 4 capacitores extras. 2 van a ser de acoplamiento, que es el C1 y C2, y otros 2 de desacoplo, que es el C3 y C4. A este circuito se le va a suministrar un voltaje de entrada de 30 mV RMS, ya que la mayoría de las tarjetas de red suministran este voltaje. Ahora procederemos a ver el voltaje de salida. Para obtener la ganancia del diseño 1, se conecta un analizador de espectros al inicio y al final del circuito, esto para obtener el voltaje de salida y el voltaje de entrada. La ganancia se obtiene de dividir el voltaje de salida entre el voltaje de entrada. En este caso el voltaje de salida fue de 247.769 mV y el voltaje de entrada de 38.199 mV, lo cual nos da una ganancia de 6.381. Y si queremos obtener la ganancia en decibeles, tenemos una ganancia de 8.048 decibeles. Ahora, para nuestro segundo diseño, utilizamos el transistor MRF949 con los mismos capacitores de acoplamiento y ahora agregando un nuevo capacitor C3 de 7 picofarads al grupo de capacitores de desacoplo en la base del transistor. Así también podemos observar que nuestra resistencia de polarización cambia su valor a 15.5 kiloohms. Del mismo modo, introduciremos un voltaje de entrada de 30 mV y observaremos el valor de nuestro voltaje de salida. Ayudándonos con los analizadores de espectro, colocamos los cursores en los picos de los voltajes de entrada y salida. Como podemos ver, a la entrada tenemos 40.81 mV y a la salida tenemos 931.34 mV aproximadamente. Dividiendo los voltajes para sacar la ganancia del diseño, obtenemos un valor de 22.82 adimensionales, o sea, sin unidades. Y en decibeles esta ganancia es de 13.58 dB. En el tercer y último diseño utilizaremos un transistor BFP405, el cual puede operar en la banda de 2.4 GHz, y también hemos colocado los capacitores de acoplamiento, que son C1 y C4, mientras que los de desacoplo son C2 y C3. Por otra parte, tenemos la resistencia de polarización con un valor de 27.9 kiloohms y del mismo modo introducimos un voltaje de entrada de 30 mV RMS. Ahora, con los analizadores de espectro, colocaremos los cursores en los picos de voltaje de entrada y salida. A la entrada obtuvimos 32.100 mV y a la salida obtuvimos 6.555 volts, haciendo el cociente de BO entre BI
se obtuvo una ganancia de 204 veces, y en decibeles esta ganancia es de 23.1 decibeles. Haciendo una tabla comparativa con cada diseño de cada transistor utilizado, observamos que el BFP405 es el que nos otorga una mayor ganancia, siendo de 204.20 o 23.1 en decibeles. El precio de este transistor, a fecha en que se graba este video, es de 15.55 pesos mexicanos o 0.78 dólares. Al final del video se encuentra el datasheet de cada uno de los transistores para más referencias. Una vez que ya hemos analizado y diseñado tres distintos tipos de circuitos amplificadores de potencia, ahora vamos a mirar la cuestión de la etapa amplificadora entre nuestra antena y nuestra tarjeta de red. Como se muestra en la siguiente imagen, debemos tener nuestra antena previamente desarrollada, ya sea una antena Yagi, una antena omnidireccional o un arreglo entre el reflector parabólico y la antena Yagi y nuestra tarjeta de red. Cabe resaltar que el módulo amplificador de radiofrecuencia debe estar conectado a nuestra antena. También debe estar conectado hacia nuestra tarjeta de red mediante un cable coaxial RG58 con entradas macho a la entrada y macho a la salida. Y finalmente debe estar conectado a una PC. Si queremos realizar pruebas con nuestras antenas, integrando ya la etapa de amplificación, las recomendaciones a seguir son las siguientes. Debemos tener siempre en cuenta que debemos considerar la antena, ya sea un arreglo o la antena Yagi, omnidireccional o en conjunto con un reflector parabólico, debe estar en primera instancia conectada al módulo amplificador de radiofrecuencia. Posteriormente, este módulo debe conectarse a la par con nuestra tarjeta de red y finalmente conectarla a nuestra computadora donde realizaremos las pruebas pertinentes. Esta es la manera correcta. Lo que no se debe de hacer es lo siguiente: conectar en primera instancia nuestra tarjeta de red aunado a nuestro módulo amplificador sin la antena. Cabe señalar que esto puede dañar el módulo por el simple hecho de no tener la antena hasta el final de nuestra etapa. Puede dañar el módulo amplificador e inclusive puede dañar la tarjeta de red. Estas son las recomendaciones que se hacen al usuario al realizar algunas pruebas. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias por su atención. Si gustan ahondar más en estos temas, les dejamos los siguientes enlaces en los cuales pueden consultarlos, y si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden escribirnos en la caja de comentarios.